Honesto de Nimes, de quien ya hemos hablado en este canal, invitó a Saturnino a que se acercara hasta Pamplona. Saturnino no dudó ni un momento en ponerse en camino desde Toulouse, llegando a Pamplona una semana más tarde. Recién llegado, sin apenas tiempo para descansar de su largo viaje, en el bosque sagrado de cipreses que rodeaba el templo de Diana, comenzó a predicar al Dios verdadero ante un pueblo que había acudido desde todas las partes de la ciudad para escuchar su palabra. Durante 3 días anunció abiertamente el Evangelio y presentó los misterios de la fe en el mismo lugar, frente al templo de los dioses falsos, denunciando la locura de adorar divinidades de piedra y de madera salidas de las manos de los hombres. Les explicaba el misterio de la Trinidad, diciendo que había un solo Dios en 3 personas, y que de él tenían su origen todas las criaturas visibles e invisibles. También les enseñaba cómo el Hijo unigénito del Padre se hizo hombre y se encarnó de María Virgen para salvar a la humanidad del poder del pecado. Fueron además sus palabras confirmadas con muchos milagros. El pueblo de Pamplona se convirtió en masa. Así, renunciando a los dioses falsos que hasta entonces habían adorado, las gentes de la ciudad pidieron recibir el bautismo. Entre ellos se encontraba el senador Firmo y su hijo Fermín, que pasó a ser con el tiempo el primer obispo de Pamplona. Todavía hoy es recordado el pozo con cuya agua Saturnino bautizó a los primeros cristianos de la ciudad, situado frente a la parroquia dedicada en Pamplona al santo obispo de Toulouse. Como señal de la conversión de la ciudad al cristianismo, fue destruido el templo de Diana y talado el bosque sagrado que lo rodeaba, de tal manera que no quedó en pie vestigio alguno de los antiguos signos paganos. Y cuentan que, a impulsos de aquella ardorosa predicación, se construyó rápidamente la primera iglesia que pronto resultó insuficiente. Honesto permaneció en Pamplona para consolidar la comunidad cristiana recién inaugurada. Concluida su misión pastoral en Pamplona, Saturnino recorrió Galicia, siempre con el mismo éxito, marchando después a Toledo, y desde allí reemprendió el camino de retorno a su sede episcopal de Toulouse. Saturnino, a su regreso de la misión evangelizadora por Hispania, continuó anunciando la fe en su sede de Toulouse, de modo que iba creciendo cada día y tomando más y más fuerza la iglesia tolosana. Los dioses paganos venerados en Toulouse iban perdiendo terreno según aumentaba el número de cristianos. Alterados los sacerdotes idólatras por el silencio de los ídolos paganos y la ausencia de oráculos, se preguntaron unos a otros de dónde podría venir este repentino y desusado silencio de sus dioses, y descubrieron que la reacción de sus ídolos era fruto de la extensión del cristianismo en la ciudad, cuya cabeza era Saturnino, su obispo. Él cada día, de camino a la iglesia, pasaba frente al Capitolio, lugar donde los sacerdotes de las divinidades paganas ofrecían sacrificios y esperaban la respuesta de sus dioses. Cuando los sacerdotes paganos descubrieron que un hombre amedrentaba a sus dioses y que cuando Saturnino pasaba quedaban aterrados, se percataron de que debían aniquilar al causante del mutismo de los ídolos paganos para recuperar la normalidad religiosa. Aconteció que una de las veces que Saturnino pasaba frente al Capitolio, se había congregado un gran gentío pagano para sacrificar un toro a sus dioses con el fin de calmarlos. Inmediatamente toda la turba rodeó a Saturnino, huyendo al momento el presbítero y los diáconos que le estaban acompañando y ordinariamente le servían. Fue llevado hasta el Capitolio para obligarle a sacrificar a los dioses paganos mientras él repetía: «Un solo Dios verdadero reconozco. A él solo le ofreceré alabanzas y sacrificios. Vuestros dioses, en cambio, son demonios a los que honráis en vano, no tanto con víctimas de animales, cuanto con la perdición de vuestras almas». Las palabras del obispo enfurecieron tanto a la masa que ataron los pies de Saturnino con una cuerda al toro que iba a ser sacrificado y lo precipitaron desde lo más alto del Capitolio. El toro arrastró el cuerpo muerto del obispo, que ya nada podía sentir, hasta que se rompió finalmente la cuerda, quedando abandonado en la calle, porque acobardados los cristianos que él había convertido no se atrevieron a enterrarlo. Fueron 2 piadosas mujeres quienes recogieron sus restos colocándolos en una caja que enterraron en una fosa profunda.